Muy buenos días. Estamos en Cátedra Médica porque tu salud merece respeto. Hoy es jueves 27 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo por Rumba la 98.5 FM y Premium la 101.1 FM para todo el Cibao. Además por Rumba 985fm.com. Hoy, señores, tenemos un programa especial, tenemos un programa a donde vamos a conversar con la doctora Coralina Santana sobre acerca de la colelitiasis. La doctora Coralina Santana se encuentra prestando servicio en Sedimat y Sendoe. Así que podrán llamar y podrán conversar con la doctora Coralina Santana sobre estos problemas de salud. Pero mientras tanto, tenemos una serie de situaciones, de noticias en el área de la salud, en la cual la compañera Lizania Salcedo se va a encargar de presentársela al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, doctor Amaury García, doctor Nelson Rodríguez Monegro y todo este equipo de profesionales que cada día viene a este espacio a cumplir con esa responsabilidad social que hemos asumido de llevarles a ustedes nuestra razón de ser, llevarles información precisa para que usted aprenda a cuidar de su salud. Recordarle que ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM y también pues en la región del Cibao pueden escucharnos a través de Premium 101.1 FM. Y tal como indicaba el doctor Roberto Lafontaine, pues la costumbre es iniciar comentando con el doctor Nelson Rodríguez Monegro las principales noticias del sector salud. Primero, lógicamente, saludar a nuestro querido doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania, Roberto, a los I al cuadrado, ¿cómo se llama? Mi buen amigo, a Mauri. Sí. Y desde luego a toda la audiencia que siempre nos espera para que podamos llevarle la mejor de las informaciones. Así es. Y puedan cuidar su salud. Así es, definitivamente. Bueno, doctor, pues entrando en materia inmediatamente con sobre el escritorio de Cátedra Médica, pues hay una noticia en la cual se deplora que haitianos y venezolanos vienen al país a vacunarse contra la fiebre amarilla para poder viajar a otras naciones. La directora del programa ampliado de inmunización, Aida Lucía Vargas, informó que en estos últimos días ha sido muy notorio el incremento de haitianos y venezolanos que acuden a los centros a vacunarse contra la fiebre amarilla. De acuerdo a lo que estiman, hay un incremento de entre 150 y 200 personas que acuden diariamente a vacunarse contra esta enfermedad. Su parecer con relación a esta noticia, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Bueno, yo pienso, lo primero que ese programa, ¿verdad?, de vacunas, es para, pues, los dominicanos, para todo aquel dominicano que requiera viajar a un país donde se exige esa vacunación porque tienen la fiebre amarilla como una enfermedad endémica. De modo que todas esas personas que no son dominicanos y que no residen de manera legal en este país, pues eso tiene que tener un costo, porque el país no puede invertir en esa persona porque no es una emergencia, no es que una persona tiene un problema de salud y por razones humanitarias usted le va a dar un servicio y no debe negarle ese servicio. Es decir, son personas que requieren viajar a los países donde se requiere entrar con esa vacuna puesta y entonces debe tener un costo. No puede eso, digamos, presionar el presupuesto que tiene República Dominicana y darle ese servicio de manera gratuita. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, sencillamente que eso tenga un costo para esas personas que andan buscando esa vacuna para, como leí ahí, viajar ya sea a Brasil o Chile. Es decir, ahí no hay que entrar en muchas disquisiciones.
Es decir, que esa vacuna tiene que tenerle un costo para esas personas para que el Estado pueda adquirir la misma y suplir ese servicio. Yo no es que se le niegue, sino que tiene que tener un costo, porque a la República Dominicana, primero, esa no es una vacuna obligatoria en la República Dominicana, porque hasta este momento nosotros no tenemos la fiebre amarilla en República Dominicana. Aún tenemos el vector transmisor, que es el Aedes, que tenemos el mosquito, el mismo del dengue, ese mismo es el vector transmisor de la enfermedad, pero no tenemos aquí la enfermedad. Primero porque aquí no tenemos selva, porque aquí uno de los reservorios naturales de la fiebre amarilla son un tipo de monos en áreas selváticas y los propios mosquitos selváticos. Pues aquí no tenemos selva. Y por otro lado, pues en las zonas urbanas, el reservorio puede ser precisamente el ser humano cuando existe la enfermedad. De modo que por eso en República Dominicana no es un requisito esa vacuna. Solamente se le pone como un servicio a la ciudadanía que vayan a viajar a países donde la enfermedad es endémica y que requieren tener esa vacuna. Entonces yo lo que pienso es que tiene que tener un costo, que no puede ser gratuita. Bien, definitivamente es así. Estamos totalmente de acuerdo con su opinión, doctor. Bueno, pues siguiendo con las noticias que traemos hoy sobre el escritorio, la presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, Namibia, Angola, pues ha exhortado a la población a crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para salvar vida. Justamente ayer que teníamos un tema de oftalmología, la doctora que nos acompañaba hablaba sobre esto, de la importancia de crear una cultura de donación en nuestro país. Mucha gente que necesita, por ejemplo, trasplante de córnea y no tiene quien les done, y una persona fallece y se va con esas 2 córneas, pudiendo devolverle la vista a otro paciente que lo necesita. Entonces nos gustaría, doctor, que usted pudiera hablarnos sobre cómo lograr crear esta cultura, educar a la gente con relación a la donación, cuando hay tantas creencias populares y tantos mitos con relación a la donación de órganos. Bueno, tú lo has dicho, educación, es decir, tiene que haber, y yo lo he dicho bastantes veces, el tema de una educación en materia de salud de manera permanente, habitual, sistemática, sobre los principales problemas que tenemos de salud y crear una cultura, así como el tema de donación de sangre, ¿verdad? Para personas que la necesitan, y que una persona, si es varón sano, puede donar 4 veces al año sangre, y una mujer puede donar 3 veces sangre al año si está en condiciones sanas, ¿verdad? Entonces, pues también, fíjate que siempre se ha hablado de que es necesario tener una campaña para motivar a esos donantes de sangre. Eso mismo aplica para el tema de la donación de órganos. Creo que desde la instancia pública, el INCOR, si mal no recuerdo, por su sigla, es la institución descentralizada del Ministerio de Salud Pública que dirige el plan de trasplante. Aquí se ha invertido recursos, incluso en alianza con otros países como es España, que es uno de los países que mayor cantidad de trasplante en el mundo hace por año. Pues se han, ¿cómo se dice?, capacitado muchos médicos. Tenemos trasplantólogos, cirujanos trasplantólogos aquí en el país. Necesitamos, por ejemplo, en los hospitales que tienen área de cuidado intensivo, pues tener los coordinadores para que puedan captar ya personas que tienen, digamos, muerte cerebral, que son los candidatos idóneos para hacer donaciones de órganos, poner a que la gente pueda afirmar que ellos son donadores de órganos, que eso lo acepte la familia, y todo eso se consigue con la educación. Tratar de desmontar todos esos mitos y lo que le llaman leyendas urbanas respecto a eso. Es decir, la donación de órganos es una expresión de amor
igual que el de sangre, donde una persona puede mantener su vida a través de un órgano de una persona que ya ha perdido la vida o que desde el punto de vista clínico está fallecido. Entonces es necesario que podamos incentivar eso, pero nosotros no vemos ningún tipo de programa tendente a eso. Entonces eso no se genera de manera espontánea, y mucho más en países como el nuestro, que tienen una cantidad de tabúes que operan en contra de lo mismo. De modo que es importante trabajar esa área para que nosotros incrementemos. Tú sabes la cantidad de personas que están en hemodiálisis esperando un riñón. Aquí en hemodiálisis tenemos más de 2.000 personas en República Dominicana, cuya cura posiblemente es el trasplante de riñón, y basta con un riñón. Entonces tenemos una larga lista de personas en espera, pero no aparecen el donante, no porque no hayan personas o personas muertas clínicamente que puedan donar. En fin, tenemos que trabajar eso, y eso no se genera de manera espontánea, dada una serie de condiciones culturales que tiene la República Dominicana. Entonces eso hay que incentivarlo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora oftalmóloga, sobre todo con el trasplante de córnea, pero no solamente de córnea, de hígado, de pulmones, Claro. de riñones, en fin, de corazón. Todo eso Así es es. importante. Bueno, doctor, y se han reportado más de 40 casos de pacientes con diarrea aguda en un hospital de Dajabón. Al menos 43 casos de pacientes con esta condición han sido atendidos en lo que va de esta semana en el hospital de la provincia de Dajabón, que es una provincia que todos sabemos fronteriza con Haití. De acuerdo al director provincial del Ministerio de Salud Pública, pues estas afecciones intestinales son provocadas por parásitos y no por cólera. Lógicamente, este incremento de casos pues pone a la gente en alerta ante la situación que vivimos de los casos de cólera en Haití y de que ya tenemos un caso registrado aquí en el país. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, doctor? Adelante. Yo diría como un famoso periodista de uno de los programas más oídos de la mañana en la radio, que dice que muchacho más ameno. Mire, lo primero es, ok, usted me está diciendo, primero, ¿cuál es la cantidad de pacientes con diarrea que usualmente llegan a ese hospital de Dajabón? Entonces, ¿en qué significa ese incremento de 40 pacientes respecto a lo que se tiene como la normalidad? En primer lugar. En segundo lugar, ya que usted me está diciendo que son como consecuencia de parasitosis, me gustaría saber cuáles son los parásitos que ustedes han identificado, que no me lo dice, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, entonces, si usted tiene una epidemia de cólera al lado de su casa y empiezan a aparecer casos de diarrea, también me gustaría saber cuál es la característica de esa diarrea. Claro. Es decir, son diarreas abundantes en agua de arroz, cómo usted la ha controlado, es decir, si han ido a su casa, cuál ha sido la investigación en términos de contacto que han tenido esas personas. Usted hizo realmente una investigación del vibrión cólera. Si usted hace por coprológico, como yo oí que decían que se hicieron coprológicos, usted tiene laboratorista capaz de identificar a ojo vista en el microscopio el vibrión cólera y poder definir si este es infectante o no, qué tipo de vibrión es el clásico o es el TOR, que son los epidémicos y que producen cuadros explosivos. O de lo contrario, usted cultivó y identificó esa bacteria gran negativa en bastón, como es la característica, usted la identificó o no la identificó. Usted no me está diciendo a mí que usted investigó eso, sino que usted hizo coprológico y que aparecieron parásitos. Ahora dígame cuáles son los parásitos, para ver si es verdad que esos parásitos producen diarrea, porque no todos los parásitos producen diarrea. ¿Y qué tipo de diarrea que tiene? ¿Y cuál ha sido el examen de esos pacientes desde el punto de vista celular? Si tiene sangre, las evacuaciones no tienen sangre, eritrocitos, la cantidad de glóbulos blancos que tienen. Es decir, ¿es infecciosa
o es parásito? Y si es por parásito, ¿cuál es parásito? Porque si usted me dice a mí, bueno, tienen ascaris, excúseme, pero el ascaris no produce diarrea. No es un parásito que produce diarrea. Es ameba, sí. Bueno, ok. ¿Y cómo usted me identificó la ameba? Encontré quiste de ameba en las heces. Resulta que el quiste no es diagnóstico de amebiasis. El quiste es un estadio de esa bacteria que no produce manifestaciones clínicas. Para eso usted tiene que encontrar el parásito en su forma de trofozoito, y para hacerlo tiene que ser con heces fecales recién emitidas. Usted ha hecho todo ese procedimiento. Entonces yo creo, en definitiva, que es algo muy ligero, porque que me diga a mí que estamos investigando, realmente sospechamos tal cosa, se mandaron la muestra al hospital de Filló, al laboratorio de Filló para que, en fin, entonces es una forma muy ligera de salir del paso y decirme que no, que ahí no hay cólera, que ahí lo que hay son infecciones por parásitos. Cuando usted tiene posiblemente esos parásitos y anteriormente no había tenido, digamos, un brote de diarrea, porque ese es un brote. Si yo lo que tengo en la semana son 10 casos de diarrea y de repente tengo 40, óigame, es un 300% más que usted tiene. Tiene que buscar la causa, tiene que ponerse a investigar la fuente de contagio. Es el agua, los alimentos, en fin. Lamentablemente estamos en pañales nosotros todavía aquí. Así es. Doctor Lafontaine tenía un comentario. Nelson, estamos en pañales nosotros, que ya, ¿qué te digo? Hay una larga experiencia en el tratamiento de este tipo de brote, o esta gente no se están poniendo las pilas. Cuando yo te digo esta gente, estoy hablando de la administración actual. O sea, no se están poniendo las pilas, y más, cuando hay un brote de diarrea, hay un brote de cólera. ¿Y por qué hago el señalamiento? Porque ellos deben saber que hay angustia en la población por esa realidad, y todas las acciones que tú has señalado siempre deben ser llevadas a cabo, número uno, para descartar que sea lo peor, primero, y segundo, para poderle llevar tranquilidad a la población. Mira, tú tienes razón en ese sentido. Lo que pasa es que yo no quiero como cargarle el dado, sino simple y llanamente describir cuál es la situación. Desde el punto de vista epidemiológico, para mí, con la poca experiencia que yo tengo, eso se parece mucho a un brote de cólera, por lo que tenemos al lado. De modo que yo recuerdo cuando la epidemia de cólera comenzaron a aparecer casos de cólera ahí en el hospital de Pedernales. ¿Y de dónde venían los pacientes? Pues venían de ahí, de Anzapitre. Es decir, que cruzando el río están ahí en el hospital. De modo que con este flujo incrementado, no se han parado, por ejemplo, las ferias, ¿cómo se llaman? Los mercados. El mercado binacional. ¿Y cuál es el mecanismo que tienen de control de la gente que entra? Ninguno. Ya hablamos anteriormente de eso cuando hablamos del cólera. Entonces, uno ve muchas cosas en muchos discursos, muchos periódicos, pero en definitiva, tú dices, bueno, pero vean cuáles son las medidas que se están contemplando aquí. En fin, realmente deja mucho que desear el abordaje de estos problemas, y seguimos siendo muy reactivos a los problemas, sobre todo de tipo epidémico, que se nos puede presentar, y que debemos implementar primero en esta etapa la prevención, ¿verdad? Y después mecanismos de control si al final tenemos una epidemia. Es decir, yo con una concesión desde el punto de vista epidemiológico, ese brote de diarrea ahí en Dajabón, hay que demostrar que no es cólera. Bien, bueno doctor, pues como última información que comentar hoy sobre el escritorio, ya la gente se ha olvidado de COVID relativamente, y pues las autoridades están haciendo la advertencia de que circulan 3 variantes que están llegando a los pacientes de manera combinada, 3 variantes de COVID, y que esto puede desatar una nueva ola del virus en diferentes países. Por eso el virólogo Robert Paulino ha explicado que lo más importante es
pues estar al pendiente de las diferentes sintomatologías, pues sabemos que hay la circulación también de influenza y la gente puede confundir un poquito los síntomas. Entonces nos gustaría pues conocer su opinión con relación a esto, doctor, y su orientación a la gente que nos escucha, porque ya la gente no le está dando mucha importancia a eso de los virus respiratorios. Bueno, yo no diría a la gente que puede confundirse. Lo primero que no es bueno que se confundan son los propios médicos Sí, para hacer ciertamente. esos diagnósticos. Es decir, si los médicos no tienen pendiente de que están circulando esos virus y cuando usted le presente un paciente con una enfermedad respiratoria aguda grave, oiga lo que le estoy diciendo, nosotros tenemos lo que se llama vigilancia centinela, porque todos los casos de enfermedad respiratoria aguda grave, nosotros tenemos que notificarlo y esos casos tienen que hacérsele investigación exhaustiva e identificación de los virus que pueden tener. ¿Por qué? Porque es la forma, digamos, más expedita de hacer diagnóstico temprano de cualquier tipo de epidemia emergente o nueva que nos llegue a nosotros, porque nosotros hemos tenido ahora el tema del virus del COVID, pero tenemos como una espada de Damocles sobre nuestra población, pues el tema de las epidemias de virus aviar, es decir, esa epidemia que se dieron por Asia, el SARS y el MERS, es decir, esos dos tipos de epidemias eran producidas por virus aviar, es decir, que provienen de las aves y que eran infecciones que se daban en criadores de aves o personas que están en la selva y pueden estar en contacto con esas aves. Y el problema es que no tienen una transmisión expedita de persona a persona. ¿Por qué se expandió el COVID? Porque se dio las condiciones para que de un ser humano a otro se contagie. Inicialmente esos virus se contagian por el trabajo estrecho entre las aves y eso se da en los mercados, se da en las granjas sobre todo. Y entonces se tiene como infecciones de tipo laboral, porque uno la ve sobre todo en esos sitios, en las personas que están en ese tipo de labores. Pero ¿qué ocurre? Que rara vez se contagian de persona a persona. Y las limitaciones que esas tuvieron es porque esos virus no se transmiten de manera como expedita de una persona a otra. Ahora llegan las mutaciones y entonces comienza ese tipo de contagio y se dan entonces epidemias y pandemias que afectan al mundo. No mueren tanta gente como en aquella pandemia del 18 que tanto se menciona, varias pandemias que hemos tenido, porque también las condiciones sanitarias han avanzado mucho. Las condiciones, digamos, de reducción de la pobreza en todo el mundo también se han dado. Las condiciones de vida de mucha gente han cambiado. Es decir, que hoy en día no tenemos las mismas condiciones que hace 100 años. Entonces, por eso hay que estar constantemente vigilando, sobre todo esos casos, reitero, que son enfermedades respiratorias agudas graves, para reportarlo y hay que mandar la muestra al laboratorio de Filló para que se identifiquen cuáles son los virus. Toda neumonía, que no es una neumonía bacteriana, que es una neumonía viral y que ese paciente amerita ingreso y que está en intensivo, tiene que ser analizado exhaustivamente para ver qué tipo de virus es que está produciendo esa enfermedad. De modo que lo que hay que activar es toda, igual que lo que tenemos con el cólera ahora. Es decir, el servicio de epidemiología tiene que funcionar. De lo contrario, pues siempre estaremos reaccionando y no previniendo muchos casos y muchas cosas que pueden darse. Doctor Sí, Lafontaine. Nelson, solamente, o sea, destacar un elemento que tú acabas de mencionar. Definitivamente, las condiciones de desigualdad que priman
en este tipo de modelo o sea, de producción, la inequidad en la distribución de la riqueza es un elemento fundamental a tomar en cuenta. Si nosotros no seguimos trabajando como país en ese sentido, no nos vamos a acercar a la erradicación de este tipo de enfermedades que muchas vidas está costando. Sí, así mismo es decir, hay que luchar. Bueno, para mí, así como decía, creo que fue el doctor Joaquín Balaguer, que decía que el mejor ministro de Agricultura es el agua. Yo te diría a ti que el mejor ministro de salud es el combate a la pobreza y la desigualdad. Cuando nosotros disminuyamos los niveles de pobreza en la gente, de desigualdad, y una persona, no importa en qué área geográfica del país esté, ni importa su nivel socioeconómico, pueda accesar a servicios de calidad, y si no lo tiene en su sitio, tener las condiciones de ser referido a un sitio donde pueda recibir esas atenciones sin que medie de por medio lo pecuniario. Entonces ahí nosotros habremos dado un salto en garrocha hacia el desarrollo integral de nuestro país. Definitivamente. Muy agradecidos como siempre, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por su participación cada mañana aquí en este primer bloque de Cátedra Médica. A la gente que nos escucha, recordarles que hoy vamos a hablar con la doctora Coralina Santana. El tema de hoy es colelitiasis. ¿Qué es eso? La doctora va a estar explicando dentro de poco. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con el tema central del día de hoy en Cátedra Médica.